...21 de septiembre de 2025. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, El conocimiento real que lleva a la vida eterna, creado por el mejor teólogo bíblico del planeta llamado Tito Martínez de España. Hoy vamos a abordar un tema, un estudio bíblico, con un título bastante directo, yo diría. Sí, bastante. El título es Destrozando el preterismo satánico y falso del engañador César Vidal Manzanares. Así sin rodeos. Exacto. Es un título fuerte que ya indica la línea del estudio. Y para que la audiencia sepa de qué va, vamos a leer el índice de este estudio bíblico escrito por Tito Martínez. Perfecto. Adelante. Prólogo. Capítulo 1. Discurso profético de Jesús en Mateo 24 y 25. La abominación desoladora y el fin del templo de Jerusalén. La gran tribulación contra los judíos incrédulos. La venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la Iglesia, la higuera y la generación que no pasaría, el juicio de las naciones cuando Cristo venga a reinar. Capítulo 2. Matt Marluc, el discurso profético completo de Jesús en el Monte de los Olivos. Muy bien. Es importante aclarar algo antes de seguir, ¿verdad? Sí, fundamental. Este podcast es una presentación y comentario al estudio bíblico escrito por Tito Martínez. No es una lectura literal de dicho estudio. Eso es. Si lo quiere leer literalmente, entre en el sitio web de Tito Martínez, cuyo enlace se encuentra en la descripción de este video de YouTube. Que quede claro. Bueno, pues entrando en materia, el estudio se centra en refutar las ideas de César Vidal, un tipo bastante famoso, ¿no? Sí, muy conocido. Y según indica aquí, Tito Martínez encontró un vídeo suyo en YouTube predicando sobre Mateo 24. Exacto. Y ahí es donde, Tito Martínez lo califica directamente de falso maestro y, ojo, prácticamente un analfabeto bíblico preterista. Palabras fuertes. Muy fuertes. ¿Y cuál es esa doctrina preterista que según Martínez enseña Vidal y que causa esta reacción tan contundente? Pues la idea central que se combate aquí es que Vidal enseña que todo, absolutamente todo el discurso profético de Jesús en Mateo 24 y 25 se cumplió antes del año 70 después de Cristo. Todo. O sea, antes de la destrucción de Jerusalén y del templo. El analfabeto bíblico de Vidal. Las palabras que vienen justo después de la tribulación de aquellos días. Se cumplieron ya en el 70. Vale, pero ¿a qué palabras se refiere exactamente? Porque son cruciales aquí. Sí, vamos a leerlas literalmente. Mateo capítulo 24, versículos 29 al 31. Dice así: Pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y en ese tiempo harán duelo todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Él enviará a sus ángeles con un gran sonar de trompeta, y ellos reunirán a los escogidos de él de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. O sea que, según la interpretación que Martínez atribuye a Vidal, todo eso pasó en el año 70. Eso es lo que denuncia Martínez, que según el falso maestro y embustero de César Vidal, estos 4 eventos ocurrieron en el año 70 después de Cristo. A ver, resumiendo para que quede claro. 1. La tribulación ya terminó en el 70. Exacto. Punto 1. Según esa visión. Punto 2. El sol se oscureció literalmente, la luna dejó de brillar y las estrellas cayeron del cielo, en el 70. Punto 3. Apareció la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Todas las tribus de la tierra se lamentaron y vieron a Jesús venir en nubes, también en el 70. Sí. Y punto 4. Jesús envió ángeles con trompetas y reunió a sus escogidos, o sea, la iglesia, en el aire. Todo consumado en el 70. ¿Y cómo califica Tito Martínez esta doctrina en su estudio? Pues la considera, y cito, una de las doctrinas de demonios enseñadas por los mayores apóstatas de la fe. Así de claro, apoyándose en lo que predijo el apóstol Pablo, ¿sabes? En 1 Timoteo 4.1. Una acusación gravísima. Entonces la postura de Martínez es que nada de eso ocurrió en el 70. Absolutamente nada.
Tito Martínez afirma rotundamente, y dice que lo demostrará en su estudio bíblico, que ninguno de esos 4 eventos se cumplió en el año 70, ni uno solo. ¿Y entonces? ¿Cuándo ocurrirán según el texto bíblico? En el futuro. Estos eventos, según la exposición de Martínez, se cumplirán en el futuro, con la manifestación gloriosa de Cristo viniendo a la tierra con todos sus ángeles, como dice claramente Mateo 25:31. Es un evento futuro, global y visible. Entendido. Entonces la crítica a Vidal es demoledora. Totalmente. Martínez concluye que Vidal sencillamente ha sido engañado por Satanás. Lo llama total falso maestro, un engañador y un analfabeto bíblico. Y añade que pervierte las Sagradas Escrituras para su propia perdición. Es una condena sin paliativos. Así es. Y el propósito de este estudio bíblico de Tito Martínez, según él mismo explica, es precisamente ese: desenmascarar toda la sarta de mentiras y estupideces que dice Vidal en esa predicación concreta sobre Mateo 24. Pero una cosa, ¿significa eso que todo lo que dijo Vidal en esa predicación es falso? No necesariamente. Martínez aclara ese punto. Dice que no todo lo que Vidal pudo decir en esa charla es falso, pero que la gran mentira, el engaño diabólico, reside en esa interpretación estúpida, diabólica y perversa que hace de esos versículos clave. Mateo 24, 29 al 31. Vale, o sea, el foco de la crítica está en esa interpretación preterista radical de la venida de Cristo y los eventos cósmicos. Exactamente. Ahí está el núcleo del problema que denuncia Martínez. Y bueno, hay que recordar que este discurso, el del Monte de los Olivos, es importantísimo. Es el más extenso e importante de Jesús antes de su muerte. Cierto, pero este comentario que estamos haciendo, basado en el estudio de Martínez, no va a cubrir todo Mateo, Marcos y Lucas, ¿verdad? No. Sería imposible en este formato. Nos centramos solo en este extracto, en la refutación específica a esa interpretación preterista de Mateo 24, 29, 31, atribuida a Vidal. Ese es el objetivo hoy. Perfecto. Queda claro el enfoque y la contundencia del análisis que presenta Tito Martínez. Mateo 24 y 25. El discurso profético de Jesús. Exacto. Un texto absolutamente central en lo que llamamos escatología cristiana. Y para quien no esté muy puesto en el tema, ¿puedes recordarnos qué es eso de la escatología, muy brevemente? Claro. Pues, a ver, la escatología es la parte de la teología que estudia las últimas cosas. El fin de los tiempos, la segunda venida de Cristo, el juicio final, todo eso. Y Mateo 24 y 25 son, cruciales porque son palabras directas de Jesús sobre estos temas. Perfecto. Tito Martínez conecta historia, otros textos bíblicos y algo muy suyo, una refutación muy vehemente, con un lenguaje, muy directo, de otras interpretaciones. Las considera erróneas o directamente mentiras. Veremos un enfoque muy definido, sí, y bastante combativo. Pues entremos ya en materia. El punto de partida es una predicción de Jesús que debió sonar impactante sobre el templo de Jerusalén. Vamos a leer el texto. Mateo 24, versículo 2. Adelante. Dice, respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Rotundo. Muy rotundo. El análisis de Tito Martínez subraya que Jesús se refería específica y exclusivamente a los edificios sagrados del templo. Y aquí, justo aquí, es donde el estudio de Martínez entra en confrontación directa. Arremete contra los que él llama textualmente mentirosos e ignorantes. Vaya, ¿y a quiénes se refiere con esos términos? Pues particularmente a quienes dicen que la profecía falló porque sigue en pie el famoso muro de las lamentaciones. Claro, esa es una objeción habitual. El muro está ahí. ¿Cómo rebate eso, Martínez? Pues mira, el análisis califica esa objeción como una gran mentira. Así, con mayúsculas. Se apoya en hallazgos arqueológicos que menciona en su texto, aunque sin dar una fuente web específica, solo una referencia. ¿Y qué dicen esos hallazgos, según él? Pues que demuestran, según Martínez, que ese muro occidental no era parte de los edificios del templo. Argumenta que era un muro de contención de la explanada, una estructura externa, construida por Herodes de ingeniería romana. No parte del santuario que Jesús dijo que sería destruido. Entiendo, la distinción. Muro de contención versus edificio sagrado. Una precisión arqueológica que es clave para su argumento, claro. Exacto. Entonces, desde esa perspectiva tan literal,
¿se cumplió o no se cumplió la profecía? La conclusión en el análisis de Tito Martínez es inflexible. La profecía se cumplió. Punto. Con precisión matemática, dice él, exactamente como Jesús la dijo. Sostiene que en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos arrasaron Jerusalén, destruyeron hasta los cimientos los edificios del templo. Sin dejar piedra sobre piedra de esos edificios. Eso es, sin dejar piedra sobre piedra de esas construcciones sagradas. Que el muro de contención externo siga en pie es, para Martínez, irrelevante para esta profecía concreta. Lo interesante es el método, ¿no? Usa una distinción arqueológica muy específica para defender un cumplimiento literal absoluto. Ese rigorismo y cómo descarta lo que considera contraevidencia es algo que veremos repetirse. Desde luego, una interpretación muy categórica. Después de esta predicción tan fuerte sobre el templo, los discípulos, lógicamente, se quedan, impactados y buscan a Jesús en privado. Leamos el versículo 3 de Mateo 24. Vamos allá. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de la era?» Este versículo, es absolutamente fundamental en la interpretación de Tito Martínez. Él insiste hasta la saciedad en que los discípulos hacen dos preguntas. Dos, claramente distintas, separadas. Dice que si no se entiende esta separación, es imposible, pero imposible, comprender bien todo lo que sigue. De acuerdo. A ver, desglosemos esas dos preguntas según esta lectura tan estructurada. ¿Cuál sería la primera? La primera pregunta es: A. ¿Cuándo serán estas cosas? Martínez recalca que estas cosas se refiere única, exclusiva, inequívocamente a la destrucción de los edificios del templo, lo que Jesús acababa de decir en el verso anterior. Nada más. Una pregunta sobre algo específico y, relativamente cercano para ellos. Vale, clara la primera. ¿Y la segunda? La segunda es, B. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin de la era? Esta, según Martínez, es otra cosa totalmente distinta. No habla del templo. Habla de eventos mucho más lejanos, de alcance global. La segunda venida de Cristo, la parusía, y el fin de la era presente, el aión griego. O sea, una pregunta local y temporal sobre el templo y otra global y escatológica sobre el fin de los tiempos. Exactamente eso. Y Tito Martínez insiste mucho, dice que hay que memorizar las palabras «¿cuándo serán estas cosas?», porque las considera la clave hermenéutica que según él desmonta por completo lo que llama la mentira satánica del preterismo. ¿Podrías recordarnos qué es el preterismo? Para quien no lo tenga claro. Sí, claro. El preterismo es una forma de interpretar la profecía que dice que la mayoría o casi todas las profecías de Mateo 24, y a menudo también las del Apocalipsis, ya se cumplieron en el siglo I, sobre todo con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Martínez rechaza esto de plano. Entendido. Lo fascinante, como decías, es cómo Martínez construye toda su lectura del resto del discurso sobre esta separación tan estricta de las dos preguntas. Precisamente. Él sostiene que Jesús, en los versículos que siguen, va respondiendo ordenadamente a ambas preguntas. Pero las señales y las descripciones para cada una son distintas, no hay que mezclarlas. O sea, unas señales para estas cosas, la caída de Jerusalén. Exacto. Y otras señales, mucho más tardías y espectaculares, para tu venida y el fin de la era. Esta distinción es la herramienta principal que usa Martínez para refutar a los preteristas y a otras interpretaciones que, según él, confunden los tiempos y los eventos. Muy bien, queda clara la estructura que propone Martínez. Pasemos entonces a la respuesta de Jesús. Empieza con una serie de advertencias, de señales, que abarcan varios versículos. Vamos a leer este bloque, que es importante. Mateo 24, versículos 4 al 14. Respondiendo Jesús, les dijo: «Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí, diciendo, yo soy el Mesías, y a muchos engañarán». Es muy significativo, que la primera advertencia que recoge Tito Martínez aquí, el punto de arranque de su secuencia, sea justo sobre el engaño. Concretamente, la suplantación de la identidad mesiánica. Esto ya marca un tono de alerta máxima sobre la falsificación, sobre no creer cualquier cosa. Es lo primero que destaca este autor. Claro, empezar por el engaño. Como si fuera, la raíz o la primera señal clara. ¿Y qué tipo de engaño es? Según estas palabras, ¿se limita solo a lo del Mesías o es más amplio?
Pues mira, según estas dos frases que selecciona Martínez, el foco está muy puesto ahí, en la suplantación mesiánica. Muchos vendrán haciéndose pasar por mí, diciendo, yo soy el Mesías. Parece una advertencia muy directa sobre falsos líderes, ¿no? Figuras que reclaman esa autoridad. Y ojo, dice, a muchos engañarán, o sea que sugiere que tendrá bastante éxito, que afectará a mucha gente. Es el primer peligro que resalta Tito Martínez en su recopilación. Entendido. Una advertencia inicial muy específica. Vale, pues seguimos con los siguientes versículos que ha elegido Martínez. Los que van del 6 al 8. 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. 7. Porque se levantarán nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. 8. Y todo esto será principio de dolores. Bien, aquí el panorama que dibuja el texto escogido por Tito Martínez se amplía bastante. Pasamos del engaño, digamos, más personal o de grupo, a conflictos ya a gran escala. Guerras, nación contra nación. Y también catástrofes naturales, hambres, terremotos. Son cosas que, bueno, generan inquietud, claro. Y fíjate en esa frase que mete en medio. Mirad que no os turbéis. Justo cuando habla de guerras y desastres, pide calma. Pero luego casi seguido lo llama principio de dolores. Ahí hay una tensión, ¿no? Reconoce que va a doler, pero pide no alarmarse porque aún no es el fin. Exacto. Esa tensión es fundamental. Lo que resalta Tito Martínez al incluir este bloque es justo eso, la calificación de principio de dolores. No son el fin, son el comienzo de un proceso doloroso. La palabra original en griego para dolores aquí a menudo se relaciona con los dolores de parto. Sugiere un sufrimiento intenso, sí, pero que precede algo nuevo, a un nacimiento. Es una metáfora potente que pone estos eventos tremendos no como el colapso final, sino como las primeras contracciones, digamos, de algo mayor que viene después, según esta secuencia. Martínez, al elegir esto, pone el acento en esa idea de inicio, no de final. Entiendo. Lo de dolores de parto le da otra perspectiva a las guerras y los terremotos. No es solo caos, sino un proceso que va a alguna parte, aunque sea doloroso. Vaya. Vale, pues, si esto es solo el principio, ¿qué viene después en la selección de Tito Martínez? Seguimos con los versículos del 9 al 13. 9. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. 10. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. 11. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Este bloque que Martínez incluye representa una escalada clara y un cambio de foco. Si antes eran eventos más externos, más globales, aquí el sufrimiento se vuelve mucho más personal y dirigido. La palabra clave es tribulación y se concreta: persecución activa, os entregarán, os matarán, odio generalizado, seréis aborrecidos de todas las gentes y además ligado a una identidad concreta, por causa de mi nombre. Y no solo viene de fuera, parece. El versículo 10 es... tremendo. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Describe una ruptura interna. Traiciones dentro del propio grupo. Eso añade un dolor muy diferente al de un terremoto, ¿verdad? Sin duda. El texto que selecciona Tito Martínez aquí apunta a una crisis de confianza, de lealtad interna muy profunda. Y fíjate cómo vuelve a salir el tema del engaño, pero ahora con otra figura, muchos falsos profetas. Es como si el engaño inicial se ramificara, persistiera, y además introduce una consecuencia social brutal. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Describe un clima de deterioro moral, afectivo, generalizado. Es un panorama bastante oscuro el que pintan estos versículos elegidos por Martínez. Persecución, traición, más engaño, enfriamiento del amor. Parece que no hay salida. Pero entonces llega el versículo 13. Justo, en medio de esa descripción tan dura, el texto que Martínez destaca mete un giro. Una condición para salvarse. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La perseverancia. Esa es la clave que presenta para superar todo ese ambiente de tribulación, de traición, de desamor. No es fácil, ¿eh?
Pide resistir hasta el fin, pero pone una condición clara y una promesa directa de salvación para quien la cumpla. Es un contrapunto muy fuerte a lo anterior. La perseverancia como el ancla en plena tormenta. Es potente, sí. Y nos queda un último versículo en esta selección que hace Tito Martínez para su estudio, el versículo 14. Y será predicada esta buena noticia del reino en toda la tierra habitada, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Este versículo final, tal como lo pone Martínez en su secuencia, funciona como la señal definitiva. El evento que pasa justo antes del fin. Y es curioso ver qué tipo de señales según el texto. No es otra catástrofe, ni más tribulación. Es un acto de comunicación, a escala mundial. ¿Será predicada esta buena noticia del reino en toda la tierra habitada? O sea que el clímax de las señales, lo que marca el justo antes del fin según este versículo, es que se proclame un mensaje específico por todo el mundo. ¿Qué podemos entender por buena noticia del reino aquí, en este contexto? Bueno, dentro del contexto de los evangelios, la buena noticia o evangelio del reino es el mensaje central de Jesús, la llegada del reino de Dios, lo que implica, la llamada a arrepentirse, a tener fe. Este versículo, tal como lo aísla Tito Martínez al final de su selección, plantea que la difusión mundial de ese mensaje concreto, llegando a todas las naciones como testimonio, es el requisito final. Una vez que eso pase, dice el texto, entonces vendrá el fin. Así que la culminación de las señales es una tarea de comunicación global. Múltiples cumplimientos. Empecemos por los falsos mesías, del versículo 5. ¿Qué dice de ellos? ¿Se cumplió antes del 70 después de Cristo? Sí, Martínez señala cumplimientos históricos antes de la destrucción de Jerusalén. Menciona a figuras como Teudas, Judas el Galileo, cita el libro de los Hechos, el capítulo 5, y también se apoyan referencias del historiador Flavio Josefo sobre otros que se proclamaron mesías en Judea antes de la guerra con Roma. Pero has dicho múltiples cumplimientos. Eso significa que no se acabó ahí. Exactamente. Ahí está el meollo de la interpretación de Martínez para muchas de estas señales. Sostiene que lo de los falsos mesías no fue solo cosa del siglo I. Afirma que es una profecía que sí se cumplió antes del 70, pero que ha seguido cumpliéndose durante toda la historia de la Iglesia. Y que se cumple hoy y se cumplirá en el futuro. Eso mismo, que se cumple hoy y que tendrá un cumplimiento culminante, final, en el futuro. Qué curioso esa idea de un patrón que se repite y crece. ¿Da ejemplos más actuales o futuros en su análisis? Sí que los da. Y lo hace con un lenguaje, extremadamente directo y polémico, muy de su estilo. Menciona, por ejemplo, y cito casi literal, lo que él describe como el falso Mesías en forma de galleta de harina, al que llaman hostia. Se refiere a la Eucaristía católica, que él considera idolatría. Ah, vale. Lenguaje fuerte. Y también arremete contra figuras contemporáneas. Nombra específicamente a José Luis de Jesús Miranda, al que llama embustero, y a su esposa Lisbeth, a la que califica de chiflada, blasfema y satánica. Y mirando al futuro, conecta esto con la bestia de Apocalipsis 13, la que exigirá adoración. Guerras, rumores de guerras, hambres, terremotos. Versículos 6 al 8. ¿Cómo las interpreta Martínez? Aquí Martínez pone un énfasis enorme, pero enorme, en las palabras finales del versículo 8. Y todo esto será principio de dolores. Hay que recalcar esto, dice él. Insiste vehementemente en que Jesús está diciendo que estas catástrofes no son la señal del fin, ni de su venida. Son apenas el comienzo de los sufrimientos. Como los dolores de parto, que anuncian que algo viene, pero no son el nacimiento en sí. Parece que esta puntualización también la usa para rebatir otras interpretaciones. Sí, de forma muy explícita y agresiva. El análisis de Martínez ataca directamente la interpretación de los testigos de Jehová sobre este punto. Ah, sí. ¿Qué dice? Pues califica su doctrina, esa que dice que las guerras y desastres del siglo XX son la señal de la presencia invisible de Cristo desde 1914, como una gran y espantosa mentira, y tacha su literatura de basura y apóstata. Para Martínez, cometen el error garrafal de confundir el principio de dolores con la señal final. Entiendo. Y aplica también aquí lo de los múltiples cumplimientos. ¿Ocurrieron estas cosas antes del 70? Sí, rotundamente sí. Argumenta que estas señales también tuvieron un cumplimiento claro antes de la destrucción de Jerusalén. Menciona las guerras civiles en el Imperio Romano, los conflictos en las fronteras,
y hambrunas específicas, como la que hubo bajo el emperador Claudio. Esa se menciona en Hechos 11 y también la citan historiadores como Josefo o Suetonio. O sea que también guerras, hambres y terremotos tuvieron un cumplimiento antes del 70. Correcto. Pero, igual que con los falsos mesías, Martínez insiste, profecía de múltiples cumplimientos. ¿Se cumplió antes del 70 como preludio a la destrucción de Jerusalén? Sí. Ha seguido ocurriendo durante toda la era cristiana, siempre ha habido guerras, hambres, terremotos, pero se intensificará de forma espantosa en el futuro, justo antes del fin. Y lo conecta con otros textos. Sí, para apoyar esto, conecta estos versículos con Apocalipsis 6, versículos 3 al 8, los jinetes que traen guerra, hambre, muerte a gran escala, afectando a una cuarta parte de la tierra, dice Apocalipsis. Queda muy claro, sí. Este concepto de múltiples cumplimientos es como la piedra angular de la hermenéutica de Tito Martínez. Le permite conectar el siglo I con la historia posterior y con un clímax futuro. Usa Hechos, usa Apocalipsis. Exactamente. Y es fundamental entender esto para captar su perspectiva. Para él, estas profecías no son eventos únicos que pasan y se acaban. Son patronos que se repiten, y cada vez con más intensidad. Y como hemos visto, usa esta idea no solo para exponer su visión, sino también para refutar con extrema dureza otras interpretaciones. Insiste, las señales iniciales son solo principio de dolores. No hay que confundirlas con la señal definitiva de la venida de Cristo, que esa señal, dice Martínez en su análisis completo, viene mucho después, en el versículo 30, con señales cósmicas, inequívocas. Sigamos entonces con la respuesta de Jesús, porque el pasaje que leímos, Mateo 24 del 4 al 14, no solo habla de señales externas, también de lo que les pasará a sus seguidores. Nos referimos ahora a los versículos 9 al 13. Así es. El análisis de Tito Martínez interpreta estos versículos como la predicción de que los verdaderos discípulos de Cristo, la que él considera la iglesia fiel, serían entregados a tribulación. Es crucial, dice él, enfatizar esa palabra, tribulación. No son problemas normales, no. Es una persecución específica por causa del nombre de Jesús. El texto es muy gráfico, la verdad. Habla de ser entregados, matados, odiados por todos, traiciones incluso dentro de la familia, y de que el amor se enfriará por tanta maldad. Correcto. Y como ya nos esperamos, Martínez aplica aquí también la idea de los múltiples cumplimientos. Sostiene que esta profecía de persecución se cumplió, claramente, antes del año 70 después de Cristo. ¿Cómo se cumplió antes del 70? ¿A qué se refiere? Pues Martínez cita la persecución inicial por parte de las autoridades judías. Eso está muy documentado en el libro de los Hechos, ¿no? La lapidación de Esteban, Pedro y Juan encarcelados, la persecución de Saulo antes de convertirse. Luego menciona la persecución romana, que estalló de forma brutal con Nerón a partir del año 64 en Roma, después del incendio, y que luego se extendió. Considera todo eso como un primer cumplimiento de Mateo 24, 9-13. Pero imagino que, siguiendo su lógica, no considera que la profecía se agotase ahí, en el siglo I. En absoluto. Argumenta con mucha fuerza que la persecución de los verdaderos cristianos ha sido una constante. A lo largo de los casi 2000 años de historia cristiana, dice, a manos de diferentes poderes, religiosos, políticos, afirma que sucede hoy, en muchas partes del mundo, donde seguir a Cristo es peligroso. Te puede costar la cárcel, el ostracismo o incluso la vida. ¿Y proyecta esto también hacia el futuro? Sí, crucialmente. Proyecta una intensificación dramática de esta persecución en el futuro, durante el periodo que él identifica como la gran tribulación final. ¿Y vuelve a conectar esto con el libro de Apocalipsis? Sí, explícitamente. Cita pasajes como Apocalipsis 6, versos 9 al 11, el de las almas de los mártires bajo el altar que claman justicia, y Apocalipsis 13, versos 7 y 10, donde se dice que a la bestia se le da poder para hacer guerra contra los santos, los creyentes fieles, y vencerlos, llevar a muchos al cautiverio, a la muerte. De una escalada clara hacia un clímax de persecución antes de que vuelva Cristo. Es interesante que también aquí el estudio de Martínez se enfrente a otras interpretaciones y mencione nombres concretos. Sí, el texto de Martínez es muy directo en sus refutaciones, como decíamos. Acusa específicamente al escritor e historiador César Vidal. Dice que propaga lo que él califica como una burda mentira. ¿Una mentira sobre qué? Según Martínez, Vidal enseña erróneamente que estas profecías sobre la persecución de los discípulos se cumplieron exclusiva y únicamente antes del año 70. Martínez rechaza eso totalmente, claro. Insiste en su tesis, el cumplimiento es múltiple, continuo, y con una culminación futura mucho peor.
Yo destacaría 3 elementos centrales que hemos visto en la interpretación de Martínez. Primero, su insistencia total en un cumplimiento literal, milimétrico, de la profecía sobre la destrucción de los edificios del templo, usando esas distinciones arqueológicas para quitarse de en medio objeciones como la del muro. Vale, el cumplimiento literal del templo. Segundo. Segundo, la separación radical, absoluta, de las 2 preguntas de los discípulos, la de estas cosas por un lado y la de tu venida y el fin de la era por otro. Esa es su clave hermenéutica fundamental para entender todo. Y tercero, supongo, su concepto estrella, los múltiples cumplimientos. Sin duda. El tercer pilar es su interpretación de las señales iniciales, falsos mesías, guerras, hambres, terremotos, persecución, no como la señal del fin, sino como principio de dolores. Y sobre todo la aplicación constante de su teoría de múltiples cumplimientos a estas señales. Eventos que sí, tuvieron una realización histórica antes del 70, pero que han seguido pasando a lo largo de la historia cristiana y que, según él, tendrán un clímax futuro de intensidad brutal, conectando todo con Apocalipsis. Queda claro. Las profecías con múltiples cumplimientos. Sí, con 2 ejemplos muy concretos de los evangelios. La predicación del evangelio y la famosa abominación desoladora. Cierto. Y hay que decir que el material que manejamos presenta una interpretación, muy definida. Son textos que argumentan a favor de visiones específicas y la verdad critican con bastante dureza otras posturas teológicas. Ajá. El autor Tito Martínez refuta directamente a figuras como César Vidal o a lo que él llama el CIA. El sistema iglesiero apóstata. Ese mismo. Exacto. La predicación mundial del Evangelio. El punto de arranque es Mateo 24, verso 14. Jesús dice: «Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin». Y aquí la afirmación central del estudio de Martínez es muy fuerte. Dice que esta profecía se cumplió literalmente. Literalmente. Sí, literalmente, antes de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Fíjate que el estudio de Tito Martínez pone un énfasis enorme en la preposición del. Del reino, porque es tan importante. Porque argumenta que indica procedencia. O sea, es la buena noticia que procede del reino de Dios. No es sobre el reino, sino del reino. Entiendo. ¿Y el contenido? ¿Cuál sería según este análisis? Pues el núcleo es muerte y resurrección de Cristo, arrepentimiento y perdón de pecados en su nombre. Se apoya mucho en Lucas 24, versículos 44 al 48. Si te parece, leemos el pasaje directamente del texto bíblico. Perfecto, escuchémoslo. Dice así: «Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas». Clarísimo el texto. Según argumenta Martínez en su estudio, este enfoque, choca frontalmente con otras ideas, como él dice, ¿no? Como eso de predicar un maravilloso mundo del mañana. Él insiste en que el mensaje de los apóstoles, el que vemos en Hechos 2 o en Hechos 10, por ejemplo, era exactamente este. Y aquí es donde, como decías, el tono se vuelve, más combativo, ¿no? Sí. El estudio de Martínez llega a calificar de gran mentira el negar que el Evangelio se predicara mundialmente antes del 70. Exacto. Y para demostrar que sí se predicó en el mundo entero conocido entonces, o sea, el Imperio Romano, presenta varios versículos del Nuevo Testamento como prueba. Dice él, irrefutable. A ver, vamos a leerlos tal cual están en la Biblia, como pide el análisis. Venga. Primero, Hechos 17:6. Pero no hallándolos trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Luego Romanos 1:8. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. También Colosenses 1:5-6. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Y finalmente, 1 Pedro 5:9.
al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Claro, la clave aquí es cómo interpretar esas frases. Todo el mundo entero. El análisis de Tito Martínez es tajante. En el contexto del siglo I, se referían al mundo grecorromano. Al mundo conocido por ellos, la oikúmene. Justo. El mundo habitado que conocían los autores y sus lectores, no obviamente cada rincón del planeta como lo entendemos hoy. Entendido. Así que la conclusión que presenta Martínez es clara. La profecía de Mateo 24:14 se cumplió. Antes del 70 DC, el mensaje cristiano se expandió por el imperio. ¿Y el fin que vino entonces, según esta visión? Fue el fin del templo de Jerusalén y del sistema religioso judío asociado a él. Exacto. Pero, y aquí viene lo interesante y el eje del argumento de Martínez, ese cumplimiento histórico no cierra el tema, no agota la profecía. Ajá, aquí entra el concepto de múltiple cumplimiento. Precisamente, sostiene que esa primera realización no impide, de hecho casi exige, otras dimensiones de cumplimiento. Claro. Y aquí es donde la cosa se complica o se enriquece según se mire. El estudio argumenta que la misma profecía ha seguido cumpliéndose a lo largo de los siglos, a través de los que Martínez considera verdaderos cristianos. Y no solo eso, afirma que tendrá un cumplimiento futuro, final, culminante, justo antes de lo que él llama el fin de esta era. Un evento que conecta directamente con la segunda venida de Cristo, ¿no? Menciona Apocalipsis 19. Sí, cita Apocalipsis 19, versículos 11 al 17, y también Apocalipsis 20, versículos 4 al 6, como marco para ese fin futuro. Entonces, la frase clave «y entonces vendrá el fin» de Mateo 24:14 tendría, según Martínez, un doble significado. Un doble impacto, por así decirlo. Argumenta, basándose siempre en su lectura de los textos bíblicos, que sí, se refería al fin del templo en el pasado, año 70 DC, pero que también apunta inequívocamente, dice él, al fin de la era actual en el futuro. y el material lo subraya con una vehemencia tremenda, cito el énfasis textual. No solo se estaba refiriendo al fin del templo, sino también al fin de esta era mala. Vaya. Es un pilar de su argumentación, ese significado dual inherente a la profecía misma. O sea, una profecía pon capas, histórica pre-70, continua, historia de la Iglesia, y final, escatológica. Interesante cómo se teje todo. Sí, es una visión muy integrada. Bueno, pues pasemos ahora a la segunda profecía central en este análisis, la abominación desoladora, también mencionada por Jesús en el mismo discurso, el del Monte de los Olivos. La descripción principal está en Mateo 24, versículos 15 al 28. Vamos a leer este pasaje completo, que es denso. Adelante. Dice, 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. 17, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Uf, un pasaje potente. Y este es otro punto de choque frontal. El estudio de Tito Martínez arremete contra lo que él describe como la interpretación común en el SIA, el sistema iglesiero apóstata. ¿Qué interpretación rechaza tan firmemente? Rechaza la idea de que la abominación desoladora sea solo un evento futuro, esa idea de una imagen, un ídolo, puesto por un anticristo en un futuro tercer templo judío. Martínez dice que eso es, y cito, absolutamente falso. Vale, si niega esa visión futurista exclusiva, ¿qué propone él?
¿Qué es la abominación desoladora según su análisis del texto bíblico? Pues la clave, según argumenta él comparando los evangelios, está clara. La abominación desoladora se refiere, y aquí pone todo el énfasis, a ejércitos. Ejércitos. Sí, ejércitos paganos, extranjeros, rodeando y profanando Jerusalén. ¿Y cómo llega a esa conclusión tan específica? ¿Cómo une los puntos? Compara Mateo 24:15 que acabamos de leer, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, con el pasaje paralelo en Lucas. Lucas 21:20. Exacto, Lucas 21:20, donde Jesús dice: «Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado». Ah, claro, el énfasis en ejércitos. Para Martínez es la clave interpretativa definitiva. Lucas está aclarando qué es la abominación de Mateo. ¿Son los ejércitos invasores? Justo, los ejércitos paganos en el lugar santo. Y ojo, el lugar santo no es solo el templo, es la ciudad santa, Jerusalén y sus alrededores. Entiendo. Y además refuerza esto yendo al profeta Daniel. Cita Daniel 9:27, 11:31, 12:11, donde él ve una conexión directa entre la abominación, ejércitos invasores, y que separa el sacrificio diario en el templo. Y siguiendo la lógica anterior, argumenta que esto ya se cumplió históricamente. Sí, y con la misma rotundidad, la misma vehemencia, el texto del estudio proclama, y lo cito tal cual: «Esta profecía de Jesús se cumplió a la perfección antes del año 70». ¿Refiriéndose al asedio romano? Sin duda, al sitio de Jerusalén por las legiones romanas, primero con Cestio Galo y luego con Tito Flavio Vespasiano. ¿Y cómo describe Martínez la reacción de los cristianos de Judea ante eso? ¿Hicieron caso a la advertencia de Jesús? Según el relato que presenta Martínez, sí. Los creyentes judeocristianos de Jerusalén y Judea recordaron esas palabras de Jesús de Mateo 24. Las que leímos. Huyan a los montes. Exacto. Cuando vieron los estandartes romanos, que para ellos eran idolátricos, y los ejércitos paganos rodeando la ciudad santa, entendieron la señal, la abominación desoladora. Y la historia registra una retirada temporal, ¿verdad? Sí. Y Martínez lo recalca, hubo una retirada inesperada de las tropas de Cestio Galo, y los cristianos, obedeciendo a Jesús, aprovecharon esa ventana para huir. Escaparon a Pella, a las montañas al otro lado del Jordán. Menciona que Flavio Josefo documentó todo esto. O sea que hubo una huida, una salvación para ellos antes de la catástrofe final. Eso es lo que argumenta Martínez, que una vez evacuados los cristianos, las legiones romanas, ya con Tito al mando, volvieron, con más fuerza. Sitiaron la ciudad, la tomaron en el 70 DC, tras un asedio terrible, masacre, destrucción del templo. Lo conocido. Para Martínez, este cumplimiento con los ejércitos romanos es, bueno, innegable y preciso. Pero claro, imagino que, como antes, la interpretación de Martínez no se queda ahí, en el 70. No. Vuelve a defender un doble cumplimiento, ¿cierto? ¿Una abominación desoladora también futura? Correcto, exactamente la misma lógica, el doble cumplimiento. Y la prueba principal que aduce para un cumplimiento futuro está otra vez en Daniel. Daniel 12. Sí, Daniel capítulo 12, versículos 9 al 12. Argumenta que este pasaje habla de palabras cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, o sea, que tienen relevancia para los últimos días. Vamos a leer esos versículos directamente de la Biblia. Perfecto. Daniel 12, versículo 9. Él respondió: «Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin». Versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Versículo 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Y el 12. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y aquí, la afirmación clave de Martínez, expresada con el máximo énfasis posible en su estudio, es que esos plazos, los 1290 días y los 1335 días, pues que aún no se han cumplido. Sostiene que es una profecía con fechas literales, exactas, que espera su cumplimiento en el futuro, en el tiempo del fin. Vale, o sea que proyecta un escenario futuro muy concreto. Muy concreto, sí. ¿Cómo sería? Pues implicaría una futura invasión militar de Jerusalén. Otra vez. Esta vez por una coalición de naciones gentiles hostiles a Israel. Y presupone un templo futuro, ¿no? Porque habla de quitar el continuo sacrificio. Exacto.
presupone un templo judío reconstruido en Jerusalén, con sacrificios animales reanudados, para que pueda ocurrir esa cesación del sacrificio por los invasores. Entiendo. Entonces se repetiría el patrón. ¿Ejércitos invasores en Jerusalén? Que serían, de nuevo, la abominación desoladora. Y ahí entrarían en juego esos números de Daniel 12. Los 1290 y 1335 días. Justo. Según la lectura de Martínez, desde que esos futuros invasores paren los sacrificios hasta que termine esa ocupación militar abominable, pasarán exactamente 1290 días. Y luego dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Qué significa eso? Pues serían 45 días más. Quizás un periodo de purificación o restauración tras el fin de la abominación. Martínez también conecta esto con Apocalipsis 11:2. Que habla de Jerusalén hollada por los gentiles. Por 42 meses, que son 1260 días, muy cerca de los 1290 de Daniel. Todo encaja, según su visión. Vale. Entonces, la conclusión final de Tito Martínez es: la abominación desoladora, como el Evangelio, tiene un cumplimiento dual, pasado y futuro. Exacto. Se cumplió históricamente a la perfección con los ejércitos romanos en el siglo I, culminando en el 70 DC. Y se cumplirá de nuevo, literalmente, militarmente, en el futuro, con ejércitos gentiles invadiendo Jerusalén en el tiempo del fin. Hagamos una recapitulación rápida para que quede claro. Vale. Hemos visto en detalle la perspectiva que presenta el estudio de Tito Martínez sobre el cumplimiento múltiple de dos profecías clave de Jesús: la predicación mundial del Evangelio y la abominación desoladora. Y los ejes de su análisis, como hemos desgranado, son: primero, cumplimiento histórico literal antes del 70 DC para ambas, el Evangelio, mensaje apostólico, predicado en el Imperio Romano, la abominación siendo los ejércitos romanos. Y segundo, un cumplimiento futuro, también pendiente para ambas, ligado al fin de los tiempos y la segunda venida de Cristo. Hemos visto también cómo su interpretación depende de definiciones muy concretas. Evangelio del reino, procediente de abominación desoladora identificada como ejércitos, comparando Mateo y Lucas. Y hemos constatado el uso de versículos específicos de Hechos, las epístolas, Daniel, Apocalipsis, para apoyar sus afirmaciones. Y, por supuesto, ese rechazo tan enérgico a otras interpretaciones, sobre todo las que él atribuye al sistema iglesiero apóstata. Esta idea de profecías con múltiples capas de significado o cumplimiento a lo largo de la historia es potente. Ciertamente. Vamos a hablar de la gran tribulación, de la segunda venida de Cristo, tal como se interpretan en pasajes clave de Mateo, Lucas, Joel y Apocalipsis. Exacto. Destrozando el preterismo satánico y falso del engañador César Vidal Manzanares. Empecemos, si te parece, por Mateo 24. Esas advertencias de Jesús sobre la huida de Judea. El texto lo describe así. A ver, lo leemos entero. Mateo 24, del 16 al 22. Dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Vale. Según la interpretación que defiende Tito Martínez en este estudio, esto apunta directamente, sin rodeos, a lo que pasó en el año 70 después de Cristo en Jerusalén, y aclara esa parte de orar para no huir en invierno o en sábado. Martínez dice que no es que los cristianos tuvieran que guardar el sábado, sino que eran problemas prácticos. Problemas logísticos, digamos. Exacto. El frío, la lluvia en invierno. Y en sábado, pues las restricciones de movimiento que imponían los líderes judíos de la época. O sea, eran impedimentos reales para poder escapar a tiempo. Un consejo muy pragmático. Entiendo. Y el estudio pone mucho énfasis en el sufrimiento de la gente que se quedó allí, sobre todo las mujeres judías, que no eran cristianas. De hecho, Tito Martínez acude al historiador Flavio Josefo para pintar un cuadro bastante desolador, de la hambruna, habla de canibalismo incluso, y de la violencia interna, las luchas entre facciones judías, además de la guerra contra Roma, claro. Josefo habla de más de 1 millón de muertos. Terrible. Y el Evangelio de Lucas también recoge este momento.
Vamos a leer Lucas 21, versículos 21 a 24. Dice así: Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Pues este pasaje, según lo lee Martínez, refuerza esa idea de una retribución muy concreta sobre este pueblo. Se refiere a los judíos de Jerusalén en el 70, ¿no? Justo, a los que estaban allí en ese momento. Describe la muerte violenta, el cautiverio, llevados cautivos a todas las naciones, dice. Y Jerusalén hollada, o sea, pisoteada, controlada por los gentiles, los romanos en este caso. Y ojo a esa última parte, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Para Martínez, eso indica que ese periodo de control gentil sobre Jerusalén todavía no ha terminado. Y aquí viene un punto que Tito Martínez considera absolutamente crucial sobre esa tribulación del 70. Exacto. Vuelve a Mateo 24-21 y se centra en esa frase, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. El énfasis en el ni la habrá. Totalmente. Martínez insiste en que esto, leído literalmente como él defiende que debe leerse, significa que esa tribulación específica contra los judíos en Jerusalén fue única en toda la historia, y que no se va a repetir para ellos con esa misma magnitud. Pero admite que Jerusalén será invadida de nuevo. Sí. Él mismo cita Apocalipsis 11:2, que habla de gentiles pisoteando la ciudad santa durante 42 meses o 1260 días. Admite una invasión futura, pero sostiene con mucha vehemencia que la tribulación que sufrirán los judíos entonces no será comparable en severidad a la del año 70. Dice que afirmar que sí lo será es directamente una falsedad y una contradicción con las palabras de Jesús. Vale, queda clara esa distinción. El estudio de Tito Martínez también se mete con el tema de los falsos cristos y falsos profetas que surgieron antes del año 70. Claro. Señala que hubo varios que engañaron a muchos judíos, prometiéndoles victorias imposibles contra Roma. Jesús advirtió sobre ellos, dice Martínez, para proteger a sus discípulos, a los escogidos. Para Martínez, esa profecía se cumplió entonces, pero no se quedó ahí. Dice que ha seguido cumpliéndose a lo largo de la era cristiana con diferentes impostores y que tendrá un cumplimiento, digamos, culminante en el futuro. ¿Con quién? Con las figuras que describe Apocalipsis 13, la bestia y el falso profeta. Tito Martínez se remite a Apocalipsis 13, versículos 11 al 18, y al capítulo 19, versículo 20, para hablar de las señales y prodigios engañosos que hará ese falso profeta final. ¿Y cómo contrasta todo esto con la venida auténtica de Cristo, según esta misma interpretación? Pues el contraste es total. Martínez interpreta la comparación de la venida con el relámpago, en Mateo 24-27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, como algo completamente literal. O sea, ¿nada de simbolismo ahí? Nada. Una venida visible para todo el mundo, poderosa, rapidísima desde el cielo. Y conecta la frase siguiente, la del versículo 28, donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Sí, esa frase enigmática. Pues Martínez la vincula directamente con la destrucción de los enemigos de Cristo en su venida. Cita Apocalipsis 19, versículos 19 al 21, donde se habla de las aves del cielo siendo llamadas a devorar los cuerpos de los ejércitos que se reúnen contra Cristo en Armagedón. Lo ve como una imagen de juicio final, literal y demoledor. Entendido. Y ahora llegamos al punto donde el estudio de Tito Martínez, con ese título tan directo, critica específicamente la interpretación preterista. Sí. Aquí es donde carga las tintas contra lo que él atribuye a César Vidal y a la escuela preterista en general, sobre todo respecto a Mateo 24, versículos 29 al 31. Vamos a leer esos versículos clave, que son fundamentales en esta discusión. Mateo 24, 29 a 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas.
Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran resplandor. Y enviará sus mensajeros con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Bueno, pues aquí Tito Martínez es tajante, argumenta con muchísima fuerza en su estudio que aplicar todo esto al año 70 después de Cristo, como él dice que hacen Vidal y los preteristas, es un error garrafal, una distorsión. ¿Por qué? Porque para Martínez estos eventos son totalmente literales y futuros. No hay metáfora que valga aquí según él. ¿Literal el sol oscureciéndose, la luna sin luz? Literal. El sol oscurecido, la luna sin brillo, la caída de estrellas, que él interpreta como meteoritos, las potencias de los cielos conmovidas, fuerzas cósmicas alteradas, la aparición visible de Cristo en las nubes, el lamento de todas las tribus de la tierra al verlo y la reunión física de sus escogidos, la Iglesia, de todas partes del mundo. Martínez insiste, ¿pasó algo de eso en el 70? No. Pues entonces está por venir. Considera que decir que ya ocurrió es, lo califica de engaño directamente en su estudio. Y para apoyar esa lectura literal de los signos cósmicos se basa en otros textos, ¿no? Sí, recurre al profeta Joel. Vamos a leer Joel 2, versículo 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día de Jehová, grande y temible. Vale, la conexión es clara. Directa. Martínez conecta esto con las palabras de Jesús en Mateo 24. Interpreta el día de Jehová como ese futuro día de la venida gloriosa de Cristo y argumenta que estos fenómenos cósmicos, literales, sol oscuro, luna roja como sangre, van a preceder ese día. Esto refuerza su rechazo total a una interpretación simbólica o pasada de Mateo 24, 29, 31. Pero luego vienen esos versículos que siempre generan debate, el de esta generación y el de que nadie sabe el día ni la hora. Mateo 24, del 32 al 36. Leámoslos también. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los mensajeros de los cielos, sino solo mi Padre. Pues Tito Martínez usa precisamente estos versículos para reforzar su argumento contra el preterismo, y el hecho de que nadie sepa el día ni la hora, V36, subraya para Martínez que es un evento futuro, con fecha desconocida incluso para los ángeles, lo cual refuta, según él, cualquier idea de que ya se cumplió todo en el pasado, en el 70 DC. Entendido. Hay otro punto que, según indicas, es clave en el análisis de Tito Martínez. La distinción entre dos tipos de tribulación diferentes en el mismo capítulo 24 de Mateo. Efectivamente. Es una distinción que él considera fundamental para no caer en lo que llama errores preteristas. Las diferencia muy claramente. A ver, ¿cuáles son? Primero está la que menciona en Mateo 24.9. Dice Jesús: «Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre». Según Martínez, esta tribulación es específicamente contra su iglesia, contra sus discípulos. Es para los cristianos. Vale, dirigida a los seguidores de Cristo. Exacto, y argumenta que esta tribulación empezó ya en tiempos apostólicos. Cita Apocalipsis 1:9, donde Juan dice ser copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Sostiene que ha continuado a lo largo de los siglos para la Iglesia y que se va a intensificar brutalmente en el futuro. Se refiere al periodo de reinado de la bestia, esos 42 meses de los que habla Apocalipsis 13, donde dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. O sea, una persecución final muy intensa. Intensísima. Y Martínez afirma, basándose en Apocalipsis 7, versículos 9 y 14, que la Iglesia pasará por esa futura gran tribulación. Cita a esa gran multitud delante del trono que nadie podía contar y se dice de ellos que estos son los que vienen de la gran tribulación. Para Martínez, venir de significa haberla atravesado, no haber sido arrebatado antes. Esa es la primera tribulación. ¿Y la segunda? La segunda es la que mencioné en Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido.
ni la habrá, la que ya comentamos antes. Martínez insiste hasta la saciedad. Esta fue exclusivamente contra los judíos incrédulos que se quedaron en Jerusalén en el 70 DC y sufrieron lo que él interpreta como la ira divina ejecutada por los romanos. O sea, un evento único, pasado, localizado. Y distinto. Único en su severidad, ni la habrá, igual, pasado, años 70, localizado, Judea, Jerusalén, y dirigido a un grupo específico, judíos no cristianos de esa época. Completamente distinta, según él, de la tribulación que sufre y sufrirá la Iglesia. Vale, entiendo la distinción que hace. Entonces, ¿cuál es la implicación principal de separar estas dos tribulaciones, según el análisis de Tito Martínez? La implicación fundamental para su argumento es que no se pueden mezclar ni confundir. Hacerlo, dice él, lleva a errores doctrinales graves como los que atribuye al preterismo. Una es vista como un juicio histórico, terrible pero puntual y pasado, sobre una parte del pueblo judío en el 70 después de Cristo. La otra es una prueba, una persecución contra la Iglesia de Cristo, que se extiende en el tiempo, es global y culminará en un periodo futuro de extrema dificultad antes de que Cristo regrese. Son dos realidades diferentes en su naturaleza, su objetivo y su cronología, según esta interpretación. Exactamente. Separarlas es clave en todo el marco interpretativo que presenta Tito Martínez en este estudio tan directo. Hemos visto la interpretación que hace Tito Martínez en su estudio Destrozando el preterismo satánico y falso del engañador César Vidal Manzanares. Los puntos clave serían su visión del año 70 DC como una tribulación única, pasada y específica para los judíos en Jerusalén. Su defensa a ultranza de una segunda venida de Cristo totalmente literal, futura, visible, con signos cósmicos también literales. Su rechazo frontal a las interpretaciones preteristas que aplican esos signos cósmicos y la venida visible al pasado, al año 70. Y esa distinción crucial que establece entre la tribulación histórica del 70 y la tribulación, también llamada Gran Tribulación en su fase final, que afecta a la Iglesia a lo largo de la historia y especialmente en el futuro. Sí, una perspectiva muy definida desde luego. Muy definida y muy vehemente en su exposición. Establece como dos caminos proféticos separados, uno para el pueblo judío del primer siglo, que rechazó a Cristo, y otro para la Iglesia a lo largo de la historia. Destrozando el preterismo satánico y falso del engañador César Vidal Manzanares. Ahí habla de dos tribulaciones que son diferentes. Ajá. ¿Dos? Sí. La primera, la del versículo 9 de Mateo 24. Esa es una tribulación contra la Iglesia, contra los seguidores de Cristo. De acuerdo, esa sería la primera. ¿Y la segunda? Y luego está la que llama la Gran Tribulación, la del versículo 21. Según la lectura que hace Martínez, esa Gran Tribulación fue algo muy concreto. El asedio y la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Un juicio, dice, contra los judíos que no creyeron en Jesús. O sea, dos cosas distintas, para públicos distintos y en momentos distintos. Tito Martínez insiste mucho en que cuando Jesús habla en los versículos 29 y 30 de su venida gloriosa, y dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, sí, pues que esa frase, la tribulación, así en singular y con artículo determinado, se refiere a la del versículo 9, la de la Iglesia. Es una diferencia gramatical que él considera crucial. Una distinción que se vuelve el eje de todo, ¿no? ¿Y qué conclusión saca de ahí? Pues la conclusión es demoledora. Que la enseñanza preterista, esa idea de que la venida gloriosa de Cristo ya pasó de alguna forma después de la caída de Jerusalén en el 70, pues la califica, y aquí empieza el lenguaje duro del autor, como una gran y espantosa patraña. Uf. Y sigue. Una total mentira diabólica y una perversión y falsificación perversa de lo que dijo Jesús. Vamos, que no deja títere con cabeza. Ya veo que el texto no se anda con chiquitas. Y menciona un desafío directo a César Vidal, ¿verdad? Sí. Le lanza un reto frontal. Le exige a Vidal que demuestre, pero con pruebas históricas, documentales, irrefutables, que Jesús apareció visiblemente en las nubes en el año 70. ¿Que se le vio? Eso, y que todas las tribus de la tierra lo vieron y se lamentaron, como dice Mateo 24:30. Tito Martínez afirma que esa demostración es imposible. ¿Por qué? Pues porque asegura que eso simplemente nunca ocurrió. No hay registro, no hay nada. La conclusión en este punto es
tajante. Absolutamente tajante. El estudio afirma que nadie, ni una sola persona, vio esa supuesta venida gloriosa en el año 70. Y quien enseñe que sí pasó, pues es tachado de vulgar, falso maestro y embustero. Ojo a la palabra, embustero. Madre mía. Y añade que es alguien al servicio del diablo que enseña una doctrina de demonios. El lenguaje es, bueno, ya lo dijimos, brutal. Vale, pero el ataque no termina ahí. Sigue en Mateo 24, ¿no? Con el asunto de los escogidos. Correcto. Se va al versículo 31, que dice, «Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro». Sí. Pues Martínez argumenta, apoyándose en otros pasajes como Mateo 20:16, Romanos 8:33, Colosenses 3:12, que estos escogidos son, sin ninguna duda, la Iglesia, los creyentes en Cristo. ¿Y qué consecuencia tiene esa identificación para su argumento contra el preterismo? Pues que esta reunión de los escogidos que describe el versículo es el evento conocido como el arrebatamiento de la Iglesia. Cita 1 Tesalonicenses 4 y 2 Tesalonicenses 2. Un momento en que los creyentes serían llevados al cielo, en el aire, para reunirse con Cristo. Claro. Entonces, la pregunta que plantea el estudio es casi obligada. ¿Pasó eso, ese arrebatamiento, esa reunión celestial de toda la Iglesia en el año 70? Y la respuesta que da el texto es un por supuesto que no. Así, rotundo y con muchos signos de exclamación. Argumenta que la historia misma lo desmiente. Los cristianos siguieron en la tierra después del 70. Siguieron predicando, siendo perseguidos, muriendo. No desapareció nadie masivamente. Por lo tanto, la idea preterista de que eso ya se cumplió en el siglo I es condenada otra vez con una dureza extrema. La llama una de las mayores doctrinas de demonios enseñada por los apóstatas de la fe. Y refiriéndose a Vidal, Tito Martínez escribe textualmente que es un engañador y falso maestro al servicio del padre de la mentira. ¿Cómo conecta esto con el capítulo siguiente, con Mateo 25? Pues argumenta que la venida gloriosa que se describe en Mateo 25 es exactamente la misma que la de Mateo 24:30. Insiste en que no hay dos venidas distintas, sino un único evento futuro. Ajá. Y dice que el texto bíblico es claro. Cuando Cristo venga en gloria con sus ángeles, entonces se sentará en su trono. ¿Para qué? Pues para juzgar a las naciones y para establecer su reino. Ese pasaje es fundamental para entender el argumento. Vamos a leerlo entero. Mateo 25, versículos 31 al 34, tal como lo presenta el estudio. Claro. Dice así. 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su resplandor, y todos los apartados para el poderoso mensajeros con él, entonces se sentará en su trono de poder. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, «Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo». Vale. Y el argumento de Tito Martínez a partir de este texto es directo, supongo. Muy directo. Sostiene que este juicio a las naciones y este momento en que los benditos, las ovejas, heredan el reino, pues que eso no ocurrió en el año 70 después de Cristo. Claro. Afirma que ese reinado visible, ese juicio mundial descrito ahí, son eventos que todavía están por venir, que comenzarán precisamente con esa venida gloriosa futura. ¿Y la conclusión que proclama el texto de Martínez sobre esto? Pues demoledora, como es la tónica general del estudio. Cito textualmente. Todo el satánico preterismo queda totalmente destrozado y reducido a polvo. Madre mía. Y no se queda ahí. Añade una advertencia durísima para los que sigan defendiendo el preterismo después de leer sus argumentos. Llega a decir que Satanás les ha destrozado el cerebro. Es tremendo. ¡Buf! Bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Pasamos a uno de los puntos más debatidos siempre, la parábola de la higuera y esa frase «esta generación» que aparece en Mateo 24 y Lucas 21. ¿Cómo aborda esto Tito Martínez? Pues con la misma contundencia, si no más. Rechaza de plano, o sea, totalmente, la interpretación que es muy común en círculos evangélicos. La de Israel y 1948. Esa misma. La que dice que la higuera representa a Israel y que su brote fue la creación del Estado moderno en 1948. Martínez califica esa doctrina de falsa, estúpida y peligrosa. Vaya.
y dice que es una idea introducida por Satanás en lo que él llama el sistema iglesiero apóstata, el SIA. O sea, un ataque frontal no solo contra el preterismo, sino también contra ciertas interpretaciones futuristas, dispensacionalistas. Les da a todos. ¿Y en qué basa ese rechazo tan absoluto a identificar la higuera con Israel? Su argumento principal se apoya en el pasaje paralelo de Lucas 21, versículos 29 al 32. Tito Martínez hace hincapié en que Jesús dice, «Mirad la higuera y todos los árboles». Ah, claro. Entonces lanza la pregunta, si la higuera es Israel, ¿quiénes o qué son todos los demás árboles? Considera que esa simple frase ya destroza esa patraña interpretativa. Tiene sentido la pregunta. Vamos a leer ese pasaje de Lucas para tener el contexto completo. Lucas 21, del 29 al 32. Dice así, «También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino del poderoso. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca». Entonces, ¿cuál es la interpretación que propone Martínez? Pues una mucho más sencilla, según él. Dice que es una parábola simple, una analogía de la naturaleza. Igual que cuando ves brotar las hojas, sabes que el verano está cerca. Sí. Pues, de la misma forma, cuando se vean las señales cósmicas que Jesús describió antes, el sol oscurecido, la luna sin brillo, las estrellas cayendo, eso indicará que la venida del reino de Dios está cerca, sin más complicaciones simbólicas sobre Israel o 1948. Entiendo. Y además creo que recurre al Antiguo Testamento para intentar desmontar la identificación de la higuera con Israel, ¿no? Exacto. Cita Oseas 9:10. Argumenta que según ese versículo, Dios comparó al pueblo de Israel con uvas encontradas en el desierto y a los patriarcas con el fruto temprano de la higuera, pero nunca con el árbol en sí. Leamos Oseas 9:10 para ver qué dice exactamente. Claro. Oseas 9:10 dice, «Como uvas en el desierto allí a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio, vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron». Vale. Y la conclusión de Martínez es que, bíblicamente hablando, la idea de que Israel es la higuera no se sostiene. Entonces, si rechaza la interpretación preterista, que todo esto pasó en el 70 DC, y también la futurista, que esta generación empezó en 1948, ¿cómo explica él Mateo 24.34? De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿A qué se refiere todo esto según Tito Martínez? Aquí hace una distinción que él considera clave. Argumenta que ese todo esto que Jesús dijo que ocurriría dentro de esta generación, se refiere única y exclusivamente a la respuesta a la primera pregunta que le hicieron los discípulos en Mateo 24:3. La de ¿cuándo serán estas cosas? Exacto, refiriéndose específicamente a la destrucción del templo de Jerusalén, que Jesús acababa de anunciarles. Y eso, la destrucción física del templo, sí que ocurrió dentro de esa generación, en el año 70 DC. Ahí sí ve un cumplimiento en esa época. Pero entonces, la venida gloriosa de los versículos 29 al 31 no formaría parte de ese todo esto que debía pasar en esa generación. Según la argumentación de Tito Martínez, no. Considera que la venida gloriosa es la respuesta a la segunda pregunta de los discípulos, y que señal habrá de tu venida y del fin del siglo, y que es un evento futuro separado de la destrucción del templo. Vale. Y para remachar esto, saca lo que él considera la prueba definitiva. Mateo 24:36. El versículo famoso sobre que nadie sabe el día ni la hora. Leámoslo. Mateo 24:36. Dice, «Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los mensajeros de los cielos, sino solo mi Padre». Y Martínez recuerda que en Marcos 13:32 se añade incluso «ni el Hijo». ¿Entendido? ¿Y cuál es la lógica que aplica aquí para refutar el preterismo? Pues es un argumento central para él. Dice, a ver, si Jesús mismo afirmó que no sabía el día ni la hora de su regreso, ¿cómo va a decir en la misma frase que ese regreso ocurriría dentro de esta generación? Claro, porque esta generación sí marca un plazo de tiempo más o menos definido, ¿no? Unos 40 años. Exacto. Para Martínez, saber que algo va a pasar en esta generación ya es saber algo sobre el cuándo.
Es tener una ventana temporal. Y eso chocaría frontalmente con la afirmación de ignorancia total sobre el día y la hora que hace justo después. Sería una contradicción. Y creo que usa una analogía para ilustrarlo, ¿no? Sí, una bastante gráfica. La del rey de España. Dice que sería absurdo que alguien dijera, el rey me va a visitar en esta generación, seguro. Pero que al mismo tiempo afirmara, no tengo ni la más remota idea de cuándo vendrá. Saber el marco temporal, esta generación, ya es una información que impide decir que no se sabe absolutamente nada del momento. Vale, entiendo el razonamiento. Por lo tanto, la conclusión final de Tito Martínez sobre este punto es... Pues que la venida gloriosa de Mateo 24, 29, 31 es, definitivamente, un evento futuro, que está desconectado en el tiempo de la destrucción del templo y que no está incluida en el todo esto que tenía que cumplirse en esta generación. Y proclama triunfalmente que este argumento destroza y pulveriza el satánico preterismo una vez más. Insiste, la venida es futura y su fecha exacta es desconocida para todos, menos para el Padre. Destrozando el preterismo satánico y falso del engañador César Vidal Manzanares. Hemos visto cómo insiste en distinguir las tribulaciones, cómo defiende una segunda venida y un arrebatamiento futuros, su visión de un reino y un juicio que aún no han llegado, y ese rechazo tan radical a las interpretaciones habituales sobre la higuera y esta generación. Y todo, hay que recalcarlo una vez más, presentado con una vehemencia, con un lenguaje, extremadamente agresivo y sin dejar el más mínimo espacio para el matiz o la duda. Destrozando el preterismo satánico y falso del engañador César Vidal Manzanares. Así, tal cual. Madre mía. O sea, directo al grano. Totalmente. Bueno, destrozar, como dice el título, lo que él llama preterismo. Una corriente de interpretación profética, ¿no? Eso es. Y la califica una y otra vez a lo largo de todo el escrito como satánica y como un engaño, con mayúsculas. Y con César Vidal, pues va a saco. Lo llama engañador, analfabeto bíblico, farsante, vulgar embustero. Vaya tela. Una y otra vez. La hostilidad es, brutal y muy personal. Queda claro el tono. La interpretación de la frase esta generación. ¿Qué problema tiene con eso? Ahí va con todo, es un punto clave para él. Combate la idea que él dice que tienen los preteristas, que cuando Jesús dijo en Mateo 24 eso de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Una frase muy conocida. Sí, pues que los preteristas dicen que todo esto incluye absolutamente todo lo de Mateo 24, incluso la segunda venida gloriosa. Y que, por tanto, todo eso tenía que haber pasado antes de que muriera la gente que escuchaba a Jesús en ese momento. O sea, antes de que acabara el siglo I. Exacto. Y Tito Martínez dice que eso es un error descomunal, una tergiversación total. Vale. ¿Y cómo lo refuta? ¿Cuál es su argumento? Pues su método es ir a otros sitios donde Jesús usa la misma expresión, esta generación. Martínez sostiene que, según el texto bíblico, cada vez que Jesús dice esta generación, se refiere solo y exclusivamente a la gente de su época. A los judíos del siglo I. Eso es, a los que él describe siempre como una generación mala, perversa, incrédula. Y para probarlo, cita varios versículos. Creo que es importante leerlos tal cual los cita Tito Martínez, para entender bien su base. De acuerdo. A ver, los que cita son, primero, Mateo 11:16. ¿Mas a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Ahí la compara con niños caprichosos. Exacto. Luego, Mateo 12:41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Aquí contrasta con Nínive, que sí se arrepintió. Claro. Luego, Marcos 8:12. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Otra vez, la relaciona con pedir señales por incredulidad. Sigue, 29, que es muy directo. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Aquí la llama mala, directamente. Y el último que cita es Lucas 17:25, donde Jesús habla de sí mismo. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. O sea, que serían sus contemporáneos quienes lo rechazarían. Vale, la verdad es que la acumulación de ejemplos es potente.
¿Y qué concluye Tito Martínez de todo esto? Pues su conclusión es, vamos, tajante. Dice que, según el texto bíblico, está clarísimo que esta generación siempre se refiere a la gente del siglo I y que esa gente sí vio cumplirse parte de las profecías. ¿Qué parte? Pues los juicios sobre Jerusalén, la destrucción del templo en el año 70, eso sí pasó antes de que murieran todos ellos. Pero, y aquí está la clave de Martínez, eso no tiene nada que ver con el día y la hora de la venida gloriosa final de Cristo, que menciona justo después en Mateo 24:36. Exacto. Esa venida gloriosa, dice Martínez, es futura, todavía no ha pasado y nadie sabe cuándo será. Así que, con este análisis, Tito Martínez considera que el argumento preterista basado en esta generación queda, y cito sus palabras, totalmente destrozado y pulverizado. Totalmente destrozado y pulverizado. Vaya, la contundencia es la norma aquí, está claro. Bueno, superado el tema de esta generación, ¿cuál es el siguiente frente de ataque de Martínez? Hablabas del juicio de las naciones. Sí, Mateo 25, la parábola de las ovejas y las cabras. Aquí Tito Martínez carga contra lo que él dice que es la interpretación preterista, pues rechaza totalmente que ese juicio pasara en el año 70, o que esté pasando ahora, poco a poco a lo largo de la historia. No, Martínez dice que ese juicio es un evento único, concreto y futuro. ¿Futuro? ¿Y en qué se basa para decir eso? Se basa sobre todo en cómo empieza el pasaje, en Mateo 25, versículo 31. Lo leo como lo pone él. Cuando el Hijo del Hombre venga en su resplandor gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de poder gloria. La venida en gloria, con ángeles, sentándose en el trono. Exacto. Martínez dice que esta descripción conecta este juicio directamente con la descripción de la segunda venida que hay justo antes, en Mateo 24, versículos 29 al 31. Y esa venida gloriosa, insiste Martínez una y otra vez, según el texto bíblico, ocurrirá justo después de la futura gran tribulación. O sea, si la venida gloriosa es futura, post-tribulación, y el juicio empieza con esa venida, entonces el juicio también tiene que ser futuro. Esa es su lógica, sí. Una conexión directa entre los dos pasajes. Y hay otro detalle interesante en su interpretación de esta parábola. ¿Cuál? Que él no ve solo dos grupos, ovejas y cabras. Ve tres. Tres. ¿Quiénes son el tercero? Pues mira, él identifica, uno, las ovejas, que serían gente de las naciones, no necesariamente cristianos de la Iglesia, pero que ayudan a los cristianos perseguidos en la futura tribulación. Vale, los misericordiosos. Dos, las cabras, que serían la gente de las naciones que pasa de los cristianos perseguidos o incluso les hacen daño en ese tiempo futuro. Los indiferentes u hostiles. Y el tercer grupo, que es clave para él, son estos mis hermanos más pequeños, aquellos a los que se ayuda o no se ayuda. Martínez dice que estos hermanos no son cualquier pobre o necesitado. Son, específicamente, los verdaderos cristianos, la Iglesia fiel de Cristo durante esa persecución futura. Se apoya en textos como Romanos 8:29 o Hebreos 2:11, donde se habla de Jesús como hermano de los creyentes. Entiendo. Así que el juicio trata sobre cómo las naciones tratan a la Iglesia perseguida en el futuro. Exactamente. Esa interpretación de los tres grupos refuerza su visión futurista. Y claro, aquí es donde vuelve a la carga contra César Vidal. Me lo imagino, pues sí. Al decir que este juicio no fue en el año 70, califica la enseñanza preterista sobre esto de, agárrate, tremendamente falsa y diabólica. El arrebatamiento de Mateo 24, todo eso es futuro, estrictamente futuro. Y ahí es donde llama a Vidal engañador preterista y dice que no tienen ni idea de profecía bíblica, que enseña doctrinas de demonios. Madre mía, qué nivel de ataque. ¿Doctrinas de demonios? Implacable, como decíamos. Está claro. Y Tito Martínez no se queda solo en discutir interpretaciones. También habla de las consecuencias de creer en el preterismo, ¿no? Sobre todo para la salvación. Sí, y aquí es donde la cosa se pone quizás más seria. Considera el preterismo, ya sea parcial o total, como uno de los mayores engaños de Satanás para el tiempo del fin. ¿Por qué un engaño tan grande? Su razonamiento es, bueno, bastante directo y alarmante. Dice,
Si los preteristas creen que la segunda venida gloriosa ya pasó, o al menos las profecías clave, entonces, lógicamente, no la están esperando como algo futuro. Claro, si ya pasó, no la esperas. Exacto. Y aquí mete un versículo que para él es decisivo. Hebreos 9:28. ¿Qué dice ese texto, según lo presenta Martínez? Pues lo cita haciendo hincapié en el final. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. A los que le esperan. Ahí está la clave para él. Ahí mismo. Y la conclusión que saca es, bueno, es brutal. A ver. Dice, sin pelos en la lengua, que como los preteristas no esperan esa venida futura y gloriosa, porque creen que ya fue, entonces, simple y llanamente, no serán salvos. ¿Cómo? O sea que, por no esperar la segunda venida como él dice que hay que esperarla, no te salvas. La salvación final, en su visión, depende inseparablemente de estar esperando activamente ese retorno futuro y glorioso de Cristo que él pone después de la tribulación. Si no lo esperas así, estás fuera. Jo. Eso es llevar el debate a otro nivel. Consecuencias eternas. Totalmente. Es vincular la creencia escatológica correcta con la salvación misma. Muy fuerte. Y si dice esto del preterismo en general, me imagino que lo que dice del preterismo total será todavía peor. Muchísimo peor. Al preterismo total, que es la idea de que todo, absolutamente todo, segunda venida, arrebatamiento, resurrección, juicio, milenio, cielo nuevo y tierra nueva, ya se cumplió en el siglo I, a esa idea la llama perversa, satánica y estúpida. Estúpida también, vaya. Sí, no se corta nada. Dice, textualmente, que solo un genuino hijo del diablo e idiota mental podría enseñar semejante cosa. Madre del amor hermoso. ¿Y cómo refuta esa idea del preterismo total? ¿Qué argumento usa contra eso? Pues su argumento principal es bastante sensato, de sentido común, digamos. Compara lo que dice la Biblia sobre el estado final, el cielo nuevo y la tierra nueva, con lo que vemos hoy en día. ¿Y qué dice la Biblia sobre ese estado final? Pues dice que es un estado de perfección absoluta. Cita Apocalipsis 21 y 22. La característica clave, según Martínez, es que allí no habrá nada de muerte, ni llanto, ni dolor, ni maldición. Cita Apocalipsis 21.4, donde según el texto bíblico se promete que Dios limpiará toda lágrima, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque todo lo malo habrá pasado. Una descripción idílica, vamos. Totalmente. Y entonces Martínez dice, a ver, miremos a nuestro alrededor. ¿Vivimos en un mundo sin muerte? ¿Sin sufrimiento? ¿Sin pecado? ¿Sin guerras? ¿Sin enfermedad? Pues va a ser que no. Evidentemente no. Vemos todo eso por todas partes. Entonces concluye Martínez, decir que ya estamos en el cielo nuevo y la tierra nueva es una auténtica locura, una monstruosidad diabólica. Monstruosidad diabólica. Y añade que quien enseña eso tiene que ser un subnormal de alto grado y que seguramente está poseído por demonios. Increíble, o sea, ya no es solo un error teológico, es una posesión demoníaca, según él. Bueno, pues creo que hemos repasado los puntos clave de este combativo estudio de Tito Martínez, destrozando el preterismo satánico y falso del engañador César Vidal Manzanares. Ha sido un viaje por una refutación, la verdad, implacable. Hemos visto cómo Martínez reinterpreta esta generación, basándose, dice, en el texto bíblico, como coloca sí o sí en el futuro eventos como el juicio de las naciones y la segunda venida, cómo conecta la salvación directamente con esperar ese futuro retorno. Y cómo destroza, según sus palabras, el preterismo total, llamándolo absurdo, estúpido y demoníaco. Exacto. Una visión de la escatología presentada con una certeza de hierro, sin fisuras, por parte de Tito Martínez. Matt Marluck, el discurso profético completo de Jesús en el Monte de los Olivos. Mark Marluck, claro, por Mateo, Marcos y Lucas. Exacto. Y para que quede claro qué es lo que propone Tito Martínez con este trabajo, voy a leer su introducción, tal cual, literal y completa. A ver. Vale. Dice así. No existe ningún escrito cristiano donde a lo largo de la historia las tres versiones de este discurso profético de Jesús estén juntadas y combinadas en una sola. Sin embargo, esto es crucial para conocer perfectamente este importantísimo discurso profético de Jesús en su totalidad. Como hemos visto, el discurso profético de Jesús en el Monte de los Olivos se encuentra registrado en los capítulos 24 y 25 de Mateo. Luego tenemos una versión del discurso mucho más reducida en Marcos 13.
Y seguidamente tenemos la versión de Lucas 21, la cual también es muy reducida, pero añadiendo detalles nuevos y muy importantes que no aparecen en las versiones de Mateo y Marcos. Para conocer este discurso de forma completa y perfecta, sencillamente hemos de juntar las tres versiones en una sola, y esto es lo que voy a hacer seguidamente. La versión bíblica que utilizaré es la Reina Valera de 1960. Para seguir el orden, el discurso completo lo he tenido que dividir en 111 versículos. Crear un texto único a partir de los 3 evangelios sinópticos. Justo. Esa es la base del trabajo de Martínez. Así que, venga, vamos a sumergirnos en este Mad Marluk, en este texto combinado siguiendo esos 111 versículos que él propone. Empezamos por el principio, la escena inicial, Jesús saliendo del templo. Sí, y los discípulos maravillados con los edificios. Exacto. Según el texto bíblico, que es lo que vamos a seguir ahora, los versículos 1 y 2 describen esto. Cuando Jesús salió del templo y se iba, unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, se acercaron a Jesús para mostrarle los edificios del templo. Y le dijo uno de sus discípulos: «Maestro, mira qué piedras y qué edificios». Respondiendo él les dijo: «¿Veis todos estos grandes edificios? De cierto os digo, días vendrán que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada». Uf, tremendo. Menudo jarro de agua fría, ¿no? Ellos admirando la grandeza y el ¡zas! Profecía de destrucción total. Total. Y esa frase, claro, no quedará aquí piedra sobre piedra, es la que lo desencadena todo. Provoca las preguntas clave. Exacto. Porque claro, se quedan, imagino que impactados. Pues sí. Y esas preguntas llegan enseguida, ya en el Monte de los Olivos, con vistas al templo. El versículo 3 lo cuenta así. Y estando él sentado en el Monte de los Olivos frente al templo, los discípulos Pedro, Jacobo, Juan y Andrés se le acercaron y le preguntaron aparte, diciendo: «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?» Y fíjate que gracias a esta compilación de Martínez, al juntarlo todo, tenemos los nombres Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. No son los discípulos en general. Es verdad. Y las preguntas son 3, no una. Van de lo concreto a lo más grande. Primero, ¿cuándo la destrucción? Luego, la señal de todo eso. Y finalmente, la señal de su regreso y del fin del siglo. El fin de la era, digamos. Eso es. Y estas preguntas son las que estructuran todo el discurso que sigue. Muy bien. Pues vamos a ver las respuestas según el texto bíblico. Y lo primero de todo, antes que nada, es una advertencia. Muy seria, además. Contra el engaño. Versículos 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo: «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras, de sediciones y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero el fin no será inmediatamente». Es muy significativo que empiece así, con una advertencia sobre el engaño y que se repita más adelante. Es como decir, lo primero y más importante, que no la cuelen. Sí, sí. Y además pone las guerras y los líos en perspectiva. Dice que son necesarios, que pasarán, pero que no son el fin, que no nos asustemos antes de tiempo, digamos. Vale. Y el texto sigue describiendo esas señales preliminares, versículos 6 y 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, alborotos y terremotos en diferentes lugares, y habrá terror y grandes señales del cielo. Y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Es una imagen potente. Mucho. Como los dolores de parto, ¿no? Señales fuertes, dolorosas, pero que anuncian que algo más grande viene. No son el final, son solo el comienzo del proceso. Y después de estas señales generales, el discurso se centra en algo más directo, la persecución. Los versículos 8 al 14. Pintan un panorama bastante crudo. Sí, ahí ya habla directamente a los seguidores. Leemos. «Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Pero mirad por vosotros mismos, porque se entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre».
O sea, persecución a todos los niveles. Religioso, civil. Y odio generalizado. Y lo peor, casi, las tradiciones familiares. Sigue diciendo: «Mas seréis entregados aún por vuestros padres, y hermanos, y parientes, y amigos, y matarán a algunos de vosotros». Eso es durísimo. La hostilidad desde dentro del propio círculo íntimo. Pero ojo, que el texto también mete ahí una promesa de ayuda, ¿eh? Cierto, cierto. No todo es malo. El versículo 11 dice: «Y cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir, ni contradecir todos los que se opongan». Ahí está. Ayuda divina en el momento clave. No estáis solos en esto, viene a decir. Y la insistencia en resistir, en aguantar. Versículo 14: «Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas». Y el 17: «Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo». Esa es la clave. Perseverancia. La paciencia aquí no es esperar sentado, es aguantar, resistir activamente. Y la salvación final, según esto, depende directamente de esa capacidad de mantenerse firme. Y vuelta a la advertencia sobre el engaño, que no falte. El versículo 15 habla de falsos profetas. Y el 16, bueno, hace una conexión interesante. «Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará». Esa frase es tela. El aumento de la maldad general afecta directamente a las relaciones, al amor entre las personas, como si el cinismo y la falta de valores erosionaran la capacidad de querer. Muy profundo. Sí que lo es. Y una última condición antes del fin, según el versículo 18. «Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin». Ajá. O sea que, según esta secuencia que presenta el trabajo de Tito Martínez, el fin no llega de cualquier manera. Tiene unos pasos previos. Engaño, conflictos, desastres, persecución, enfriamiento del amor y, finalmente, que el mensaje se conozca globalmente. Solo entonces, dice, vendrá el fin. Vale. Y ahora entramos en la señal decisiva, algo que conecta con el profeta Daniel. Versículo 19. «Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, cuando vierais a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado». La abominación desoladora, esa es una de las expresiones más estudiadas y debatidas. Se refiere a una profanación máxima del templo, del lugar santo. ¿Cómo qué exactamente? Bueno, históricamente se ha relacionado con Antíoco IV Epífanes profanando el templo, o más directamente con los romanos y la destrucción de Jerusalén en el 70 DC. Ah, vale. Y fíjate que la compilación de Martínez, al meter aquí lo de Lucas sobre Jerusalén rodeada de ejércitos, parece que lo orienta claramente hacia eso, hacia el asedio romano. Esa es la señal definitiva Para salir corriendo, literalmente. Los versículos 20 al 24 son una orden tajante. «Huid». Sí, sin miramientos. «Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa». La urgencia es total, nada de recoger cosas ni dudar, abandonar la zona de peligro, Judea y Jerusalén, pero ya. Incluso pide orar para que no toque huir en invierno o en sábado, que sería más complicado, y los llama días de retribución. Claro, conectando estos sucesos con juicios ya anunciados. Y la descripción de cómo serán esos días es terrible. Versículos 25 al 28. «Ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo». Y ojo a esta frase, que marca la intensidad. «Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá». Uf, eso es superlativo. Única en la historia, dice. Incomparable. Habla de muerte a espada, cautiverio por todas las naciones, Jerusalén pisoteada por los gentiles, un desastre total. Sí, la combinación de los tres evangelios que hace Martínez aquí crea una imagen de catástrofe. Bueno, en todos los frentes. Militar, social, humano. Y dentro de esa descripción tan oscura, hay una frase curiosa en el versículo 27. «Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados».
¿Cómo que acortados? Pues sugiere una intervención divina. Que la cosa será tan brutal, tan extrema, que si Dios no interviniera para ponerle un límite, no sobreviviría nadie, nadie sería salvo. Ah, Pero por consideración a los escogidos, a los fieles, Dios limita la duración de esa prueba. No la quita, pero la corta. entendido. Y a pesar de todo esto, el texto vuelve a insistir. Cuidado con el engaño. Pero marca una diferencia clara con la venida final. Versículos 29 al 33. Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ojo, que hasta los escogidos podrían caer. Eso indica que los engaños serán muy convincentes, con señales y prodigios incluidos. Pero la venida auténtica, dice, será inconfundible. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahí está el contraste clave. Los engaños son locales. Aquí, allí, en el desierto, secretos, necesitan que te los cuenten. La venida real es, ¡pam!, como un relámpago, universal, instantánea, evidente para todos. Nadie tendrá que decirte, mira, se verá. Vale. Y el texto describe que justo después de esa tribulación pasarán cosas en el cielo. El versículo 35 es, bueno, muy gráfico. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Es el caos cósmico. El universo conocido patas arriba. El sol, la luna, las estrellas, el mar, todo alterado. Es el escenario, digamos, para la gran manifestación final. Que llega justo después, versículos 36 y 37. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo en una nube con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo y de la tierra hasta el otro. Y ahí culmina la secuencia que veíamos. Tribulación en la tierra, caos cósmico, venida visible, gloriosa, reunión de los fieles de todo el mundo. Es el clímax, el punto álgido del discurso profético según esta compilación. Y a partir de aquí, el texto que presenta Martínez cambia un poco el enfoque. Se mete en parábolas. Mucha parábola sobre estar preparados, sobre vigilar y sobre el juicio. La primera, la de la higuera, versículos 38-41. Sí, una llamada a leer las señales. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Es decir, estad atentos, aprended a interpretar lo que pasa a vuestro alrededor. Y luego vienen dos frases muy rotundas. La primera, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y la segunda, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Buf, la de esta generación ha dado ríos de tinta, claro. ¿A quién se refería? A los contemporáneos, a la generación que viera las señales finales. Hay muchas interpretaciones. Pero la última frase es una declaración de autoridad total. Mis palabras son más permanentes que el universo mismo. Impactante, sí. Y luego muchísima insistencia en vigilar, porque nadie sabe el cuándo. Los versículos 42 al 48 son un machaque constante. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo mi Padre. Nadie. Ni los ángeles, ni siquiera el Hijo. Solo el Padre. Y por eso repite, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y otra vez, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Lo compara con un ladrón que llega de noche, sin avisar. Es esa tensión constante, ¿no? La certeza absoluta de que ocurrirá, pero la incertidumbre total sobre el momento. Y esa incertidumbre, lejos de invitar a relajarse, es la razón principal para estar siempre alerta, preparados.
Velar es estar despierto espiritualmente. Lo de los días de Noé, versículos 49-53, va en la misma línea. Dice el texto: «Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre». La gente a lo suyo, viviendo su vida normal, ignorando las señales, hasta que de repente, ¡zas!, demasiado tarde. Y dice que habrá separación. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Claro, ilustra esa indiferencia del mundo y la naturaleza repentina y selectiva del evento. Y luego entramos en las grandes parábolas sobre cómo responder a esa espera. La del siervo fiel y el siervo malo, 54-63. Al fiel que cumple con su deber, recompensa. Pero al malo, que se relaja pensando, mi señor tarda en venir, y se dedica a maltratar a los demás y a vivir a lo loco. A ese le espera un castigo severo. Sí, dice que lo pondrán con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esa frase sugiere un sufrimiento y una desesperación terribles. Aquí el juicio se basa claramente en la conducta durante la espera. Después, la parábola de las 10 vírgenes, 64-76. 5 prudentes, con aceite de repuesto, 5 insensatas que no. Y claro, cuando llega el esposo a medianoche, Las insensatas se quedan a oscuras. Van a comprar aceite y mientras tanto se cierra la puerta. Llaman, suplican, pero la respuesta es tajante. De cierto os digo, que no os conozco. durísimo. Y la moraleja, otra vez la misma, velad pues porque no sabéis el día ni la hora. Esta parábola insiste en la preparación personal. El aceite es esa disposición interna, esa fe activa, que no puedes improvisar ni pedir prestada en el último minuto. Es cosa tuya. Luego la de los talentos, 77-93, la de la responsabilidad por lo que hemos recibido. Ajá, los dones o recursos. Un señor da distintas cantidades de dinero, talentos, a sus siervos. Los que lo invierten y lo multiplican, genial, recompensados. Pero el que recibió uno solo y lo escondió por miedo... A ese le cae una buena bronca, siervo malo y negligente. Exacto. Le quitan hasta lo que tenía y lo echan fuera. Y establece ese principio. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. El juicio aquí se basa en usar lo que tienes, sea mucho o poco. No vale la inacción por miedo o pereza. Y ese principio final sugiere que la fidelidad atrae más responsabilidad y crecimiento, y la infidelidad lleva a perderlo todo. Y llegamos a la última parábola de esta sección, que quizás es la más fuerte. La de las ovejas y los cabritos. Desde 94 a 109. Sí, la del juicio. El Hijo del Hombre en el trono, separando a todas las naciones, como un pastor con sus ovejas y cabritos. Y el criterio para separar sorprende. Totalmente. Las ovejas, los justos, a la derecha, les dice, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y ellos sorprendidos preguntan, ¿cuándo hicimos eso? Y la respuesta es clave, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Brutal. Y a los cabritos a la izquierda, la cosa cambia radicalmente. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Y la misma pregunta de ellos, ¿cuándo te vimos necesitado y no te ayudamos? Y la misma respuesta, pero en negativo. Exacto. De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Y el final es sin medias tintas. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es una conclusión tremenda. El juicio, tal como lo presenta aquí el texto, se basa en acciones concretas de compasión, en cómo trataste al que tenía hambre, sed. No pregunta por creencias o rituales. No, pregunta por la práctica, por el cuidado del hermano más pequeño. Y lo más fuerte es esa identificación. Lo que haces por ellos, lo haces por mí.
Y lo que dejas de hacer por ellos, dejas de hacerlo por mí. Al poner esta parábola justo al final, el texto le da un peso enorme. Toda la vigilancia y preparación de la que he hablado antes, al final se demuestra así, en el amor práctico. Y ya para cerrar el marco, los dos últimos versículos que incluye Tito Martínez en su compilación, el 110 y el 111, nos devuelven a la rutina de Jesús en esos días. Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Sí, estos versículos finales enmarcan todo el discurso. Nos recuerdan dónde y cuándo se dijo todo esto. En Jerusalén, enseñando en el templo de día, retirándose al monte de los Olivos, el lugar del discurso de noche, justo antes de la pasión. Ponen esta revelación tan importante en el clímax de su ministerio. Bueno, pues hasta aquí este recorrido por el Mad Marluk, esta propuesta de Tito Martínez de unificar el discurso del Monte de los Olivos. Hemos visto las advertencias, las señales, la gran tribulación, la venida gloriosa y sobre todo estas parábolas finales sobre vigilar y actuar. Este podcast es una presentación y comentario al estudio bíblico escrito por Tito Martínez. No es una lectura literal de dicho estudio. Eso es. Si lo quiere leer literalmente, entre en el sitio web de Tito Martínez, cuyo enlace se encuentra en la descripción de este video de YouTube. Que quede claro. Pues este estudio fundamental y revelador de Tito Martínez, que desenmascara las mentiras de siglos con la pura palabra de Dios, está publicado en su sitio web, las21tesisdetito.com. Es imprescindible leerlo completo. No se queden solo con este comentario que hacemos aquí. Hay que ir a la fuente. Vayan a la fuente de la verdad. Lean el estudio de Tito Martínez. Y por supuesto también encuentran este y otros estudios demoledores contra la mentira religiosa en su canal de YouTube, El conocimiento real que lleva a la vida eterna, el lugar donde se expone la verdad bíblica sin miedo y sin concesiones a la mentira religiosa organizada y a todo el sistema de Satanás. El enlace directo a este estudio bíblico específico se encuentra en la descripción de este mismo video de YouTube, así que no hay excusa para no leerlo y estudiarlo a fondo. Hay que armarse con la verdad. Y quien no esté suscrito a este canal, vamos a ver a qué espera. Que lo haga ahora mismo. Es urgente suscribirse para recibir la verdad que salva y libera del engaño. Comparta este video en sus redes sociales. ¡Que rule! En Facebook, en WhatsApp, en Twitter, donde sea, para que la verdad se extienda como la pólvora y las mentiras de la religión falsa y apóstata retrocedan de una vez. Hay que luchar contra el engaño del diablo, sin miedo. Denle un like, un me gusta al video, si están de acuerdo con que se diga la verdad sin tapujos, caiga quien caiga. Y muy importante, activen la campanita de notificaciones. Fundamental. Para que YouTube les avise cada vez que Tito Martínez publique un nuevo vídeo o un nuevo estudio. No se pierdan ni una sola palabra de verdad del mejor teólogo bíblico del planeta. Ha sido un placer explorar este material tan contundente. Sí, da mucho que pensar sobre cómo se interpretan y aplican hoy en día ciertos textos y conceptos. Bueno, hasta el siguiente análisis escrito por Tito Martínez, el mejor teólogo bíblico del planeta sin ninguna duda, ya que este material bíblico de estudio es magistral y único en el mundo. Suscribirse, compartir, like y campanita. Con eso nos despedimos por hoy. Estén atentos a la verdad que lleva a la vida eterna.